un montón. Pero tiene que ser didáctico, porque tampoco, ¿viste? No, porque tenés las dos formas, ¿viste? El que dice, bueno, esto se hace así, pero después cuando te enfrentás a algo que es distinto, mira, es como vos decías, como física, yo puedo saber las fórmulas, las Claro. puedo reaprender de memoria, pero después tengo que saber dónde las Te cambian, implemento. te cambian los ejes de coordenadas y ya, no, y ya fue. Claro, y ya es otra cosa. Entonces, acá lo que pasa que es, o sea, hay que, esto parece, pero hay que encontrar la lógica. Cuando uno, como que su cerebro Pero hay justo lo que dijiste, mira. Mi pregunta es esto, ¿no? No es que quiero cambiar la forma de dar la materia ni nada, pero digo, como sabemos, hay muchas cosas, ahora lo llamamos funciones, subprogramas, librerías, no sé, un montón de formas de llamarle al conjunto de cosas que ya sabemos que son estructuradas, que las podemos... que hay una No sé, tarea especial. claro, entonces, esas estructuras no se pueden aprender, digamos, como aprender a machacar, digamos, estar ahí encima de esas para que después no sean un... Porque a mí, por ejemplo, me pasaba que con el para, o con, creo que más con el para, pero a veces decís, ay, ¿dónde pongo la... imprimo tal cosa, muestro tal cosa? Ah, no, pero si lo pongo acá, me lo va a hacer cada vez que dé la vuelta, y si lo pongo abajo, entonces... ¿Me entendés lo que te voy a decir? O Sí, sea, sí, 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 sí. hay unas cositas que son pequeñas, pero resulta que termina definiendo lo que querés hacer. Sí. Por más que tengas clara la estructura, digo, recorrer el vector, pasar, leer, sumarle uno, volver a pasar y hacer todo eso. Claro, Aprovechar a contar, agregar una variable y aprovechar a contar algo como que por la ejemplo, variable... claro, el contador siempre va a tener la misma forma. Lo que no sé es cuándo lo voy a tener que usar o en qué momento, porque eso dependerá de lo que dice la consigna. Claro. Bueno, ¿Sí? pero ahí está un poco digamos, los contadores tienen eso que decía. Esa es la estructura, es Algunos una... van con valor definido, otros son indefinidos. Bueno, ya ahí te delimita Sí, cuál ir y cuál no va. el contador siempre es una variable, es igual a esa variable más uno, o sea, no hay demasiado, Claro. en eso no hay demasiado para, ¿cómo es que se llama? Para reflexionar, digamos. Después, bueno, era uno donde lo necesita y esas cuestiones. Pero sí, es verdad. Yo, sí, por eso, pero porque vos me lo habías dicho antes también, intenté ahora siempre presentar un código ya hecho y trabajar sobre eso, porque dije, bueno, por ahí al principio que lo hacíamos entre todos, alguno quizás se perdía más en ese Claro. hacer entre todos, que si yo presento un código y analizamos eso. Sí, es que eso está bueno también, pero hay que ver si... Hola, Fer. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Todo Bien. bien. No, te decía que está bueno hacerlo de cero, donde no hay ninguna línea, y tenés un papel en blanco y vos tenés que empezar, pero eso también lleva su tiempo, o sea, porque, digamos, si lo querés hacer rápido, casi que tenés que inducir a que se Ah, coloque que lo claro. que va. No, no, Sí, no sí. vamos por el error, ¿viste? Porque, qué sé yo, uno podría seguir con el error y terminar haciendo, no sé, un sí infinito, qué sé yo. Es lo mismo que es lo que yo es del principio, esto que hablábamos al principio, que si nosotros pudiéramos estar en clase, ustedes, los errores saldrían en ese momento mientras que cada uno está... Entonces, bueno, yo la otra vez pensaba de cómo hacer por ahí, habrá que, no sé, estoy pensando, de que cada uno o puedan codificar en el momento en pequeños grupos y llamarme a mí cuando, bueno, ver de qué manera podemos dar ese tipo de salto, digamos, para que la codificación sea en el momento, porque después cuando pasan, aunque pasen 2 días, cuando nos volvemos a sentar, es como que y ahora, porque la duda es en el momento en que uno está codificando, quizá no Claro, mientras que está la clase, mientras que está la clase uno dice, ah, claro, debe ser esto, pero después tal cuando se cual. enfrenta a lo que tiene que hacer, ahí justo es cuando no está el profe para decirme, Claro, no, sí. Bueno, pasa esto, con todas las materias, te digo, que el problema empieza cuando estás en claro, tu casa y... No, pero una de las cosas que me pasa, por ejemplo, yo priorizo programación, ¿no? Entre todas las materias. Y encima las demás materias, más o menos las sé, ¿viste? No tengo que estudiar demasiado. claro. Entonces, ahora, cuando me caigo en programación, que quedo en un loop ahí en una especie de nube,
pierdo porque en realidad tengo que buscar de adelantarme, o sea, buscar por otro lado, tratar de ver cómo hacerlo, porque no puedo estar todas las clases, ¿viste? Igual uno a veces está ahí y no entendés mucho, pero entendiste un poquito más, que siempre algo aprendés. Sí, pero bueno, estoy ahí liquidado casi. O sea, en el no, sentido que vamos. no puedo hacer un programa todavía. No, vamos. En C. Bien, con respecto a C y haciendo como un... Bueno, decime vos desde dónde querés que arranque. No, quizás yo por lo menos haría hacer un refresh de la sintaxis, como para tener una idea de que por qué se puso. Yo te digo lo que me acuerdo. Me acuerdo que habías dicho barra O, creo que es donde finaliza una cadena, ¿no? ¿Y eso es un vector o no? Claro, porque en realidad todas las cadenas de caracteres, mismo nosotros cuando lo usábamos en PCInt, todas las cadenas de caracteres son vectores en realidad. ¿Sí? Entonces, en realidad empezamos por las cadenas de caracteres porque es lo que se maneja distinto al PCInt, por ejemplo. Pero igualmente, en PCInt había funciones que permitían, por ejemplo, calcular el largo de una cadena. Y para saber el largo de una cadena, sí o sí hay que pararse en cada letra. Y eso quiere decir que cada carácter ocupa un lugar en memoria, porque es la única forma de recorrerlo. Si fuera algo todo junto, no habría un principio y un final. Entonces, las cadenas de caracteres son siempre vectores de caracteres. Es más, hay una función también que creo que vos podés cambiar, ahora no recuerdo, que podés cambiar o mostrar en qué posición está una letra. Eso quiere decir que me puedo parar en cada lugar. Entonces, en C, porque en C++ se trabaja distinto también, pero en C, vos cuando definís una cadena, o sea, un conjunto de caracteres, lo definís como un vector de caracteres, que es en realidad esa estructura que guarda una cadena. Claro. Entonces, yo tengo igual acá abierto para compartir. Hola, Manu, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, lo vi y respondí. Dale. Claro, pasa esto, ahora vamos con Paulo, con el código que tienen ustedes, es que cuando encuentra que son iguales, sale. No sé si lo probaron sin el, ¿cómo es que se llama? Claro, probamos los primeros caracteres. El primer carácter ya... Yo lo tenía acá, a ver, esperen porque lo había puesto en el... A ver si lo guardé, o este es el de Hilda, ¿no? Esperen. Para mí que esta es la hora que llega el dueño. Yo te dije, es la hora del dueño. Es la hora del dueño. Aguanten que entran. Esperen que... ¿Saben? No, sí debe llegar el dueño, entonces le hace fiesta. Espera. Tengo abierto acá. Yo lo probé para que ustedes vean. Esperen, porque justo el de ustedes no lo guardan. Muy bien. Ahí comparto pantalla. Ahí me más esperando. Y lo probé, ok. Le saqué el break solo para que veamos. Ahí no estoy compartiendo todavía, ¿no? No, esperen. Hola. Hola, ¿cómo va, Hilda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien.
A ver, ahí estoy compartiendo, ¿no? Ok. Sí. Acá está, ¿no? A ver si este me deja de acá. Stop. Yo puse, pero entre que puse ejecutar. Ordenar. Agrandar la pantalla. Ahí va, ahí se agrandó, pero bueno. Le pongo Ana y A. ¿Sí? Ven, bueno, ok. Ven que acá me muestra todas las veces que encontró que estos eran iguales. ¿Sí? Estoy acá. Sí, claro. Por eso encontró la A son iguales, la N son iguales, la A son iguales, ¿sí? La P no, y ahí me dice que son distintas. Si yo le pongo el break, y yo pongo otra vez Analía, Analía. ¿Ves? Porque ya encuentra la primera vez encuentra que son iguales. Entonces, como son iguales, la primera, se cumple esta condición que está acá, se cumple esta condición, imprime son iguales, y hace el break y sale. No sigue mirando las demás. O no, en realidad habrá que ver dónde corresponde que vaya. O sea, ¿cómo hago para saber? En realidad el imprimir tendría que ir cuando terminó de recorrer toda la cadena. O sea, por fuera de esto. Porque si no, apenas encuentra una letra dos letras que son iguales, ya te va a imprimir acá. Y en realidad recién son iguales cuando recorrió todo y todas las veces se dio esta condición. Ok. ¿Esperás que le contesto a Pablo pobre que estaba de antes? No, está bien, no hay problema. ¿Sí? Sí, Okay. sí, igual era un poco de esto, Bueno. Capaz que en este mismo ejemplo vemos un poco la sintaxis de lo. Ok, dale. No, es un poco de entrar en tema, digamos. Ok. Espera que cierro acá. Es más, recién decía que son iguales, las palabras son distintas. ¿Eso que decía que son iguales está bien o está mal? Son iguales los caracteres. Exacto, o Primero. sea, claro, en este caso Pero, el Cuando primero. frena cuando ve que son iguales los caracteres. Los pero primeros ¿cuál que es la sean iguales. condición? Miren, yo pongo otro caso. Acá, tienen que ejecutar. Bueno, no sé si me quedó. Pero... si me quedó. Listo. Si yo pongo Juana y Ana, ¿sí? Ahí me sale. Cuando son distintas me sale genial. Salvo que las primeras sean iguales. Mira, Ana, bueno, cualquier cosa. Y ahí me dice que son iguales. Porque las dos A son iguales. Claro, porque pasa esto, viene acá, mientras que no haya terminado la palabra, está perfecto, y después lo que dice es que si ese carácter en el que está parado en ese momento, que es la posición 0, está bien porque empieza a comparar, ¿no? Es igual a lo que está en la cadena en ese mismo carácter, o sea, sería esta A y esta A, ya directamente dice que imprima que son iguales, ¿sí? Y que incremente. En realidad, incrementar, yo tendría que incrementar siempre, sean iguales o no, porque el incremento me sirve para que se cierre esto. Uy.
No. Está bien, yo de alguna manera tengo que preguntar si lo que está en esa posición es igual o no. El incremento en realidad lo tengo que... esperen que yo vea dónde está. El incremento en realidad... claro, porque si no solamente se va a mover si son iguales, y yo necesito terminar esto. Entonces, pero déjenme... Claro, exacto, las dos veces. Pero ahí va siempre, ¿sí? Entonces, si son iguales, yo no puedo todavía imprimirle que son iguales, porque recién yo cuando termine de recorrer toda la palabra voy a saber si son iguales o no. Si son distintas, sí, porque en realidad ya con que un carácter sea distinto, ¿para qué voy a seguir buscando, no? O sea, para el distinto funciona genial. Miren, yo vuelvo a correr y pongo otra cosa. Pongo pedal y pongo medal, ¿sí? Y ahí sale genial, son distintas. Porque obvio, ya encuentra alguna que es distinta y se va. Voy a poner... El tema... Sí. ¿Y no tendría que entonces guardar el son iguales en alguna variable? En el mientras tanto no termina de hacer el ciclo. Claro, o sea, yo tendría que poner algo acá que no sea el print, ¿sí? Que vaya avisándome que ando por acá, que siempre anduve por acá. Entonces, pienso, quizás se repite, quizás habría que pensar, ¿no? Pero yo puedo poner una variable que se llama iguales, ¿sí? Y entonces que iguales sea igual a 0. Y que si esta variable es igual a las vueltas que dio el ciclo, que quiere decir que llegó hasta el final, quiere decir que esas dos palabras son iguales. O sea, si termina el ciclo, ¿no? Y todas las veces pasó por acá, bueno, el break no lo tendríamos que poner acá porque si no, a la primera palabra que encuentre va a salir. Entonces, si todas las veces que fue comparando pasó por acá, quiere decir que esto, ¿no? A ver, if es igual a iguales. La consigna es que devuelva iguales cuando recorre toda la palabra. Bueno, Sí, o sea que si recorre... Dime. Yo puse igual y es la que recorre todo. Exacto. Entre este contador, igual escriben mal acá. Iguales. Esta. Está acá adentro, en realidad. Sí, es una variable local de esa función con palabra. Claro, exacto. Funciona solamente cuando se cumple la condición que lo que hay en la posición de palabra sub A, palabra A sub I es igual a lo que hay en palabra B sub I. O sea, cuando en las mismas posiciones de I tengo lo mismo. Entonces, sí, yo supongo, ¿no? Por lo que vi ahora y pensé en este instante, pero yo lo que supongo es que si la palabra es igual, entonces todas las veces se dio que esta condición es verdadera.
Por eso yo voy sumando en iguales. Entonces, si es Ana y Ana, y este iguales tendría que ser 3, porque las 3 veces que comparó las letras, ¿sí? Que comparó las posiciones, pasó por acá. Las 3 veces que dura la palabra. Ojo. Cuenta las coincidencias, digamos. Claro, El número de exacto. coincidencias. Cuenta ¿Y el ese número número de coincidencias con qué lo comparás? con el largo de la palabra, Ah, que es otra variable. que es la variable i. Exactamente, Si, exactamente. si iguales es igual a palabra, entonces hay es una identidad entre las dos caracteres, entre las dos palabras. Sí. Acá estoy comparando los caracteres de cada regla, en este if. Acá estoy comparando para que se termine. Claro, exacto, donde me voy parando, claro, exacto. O sea, cuando me paro en un índice de un vector, ahí comparo lo que hay adentro. Ana, Claro, ahí listo. Con que no se cumpla una vez, ya alcanza, ¿no? Por eso viene por el else y por eso yo no saqué el break. Porque ¿para qué voy a seguir mirando si ya hubo una que no me dio? ¿podés explicar qué pasa si no se cumple? Si Sí, una de las letras no coincide. una vez que esta condición sale por falso, o sea, que Sí, no se cumplió, vale, en vez de Ana y APA, entonces comparó comparó la N con la P, esta sí, condición no se dio. sí, Entonces viene por el else, el si sí. no, el si ¿Y no. ahí qué hace? Y entonces imprime, son distintas, y hace un break. El break lo que hace es cortar el ciclo, decirle, salí del ciclo porque no quiero seguir revisando. ¿Para qué voy a seguir adentro de un ciclo que recorra hasta el final las Sí. cadenas si ya sé que no son iguales, que son Ujú. distintas? Entonces, eso es el break. Te ahorra procesos, digamos. Exacto. ¿Mm? Ojo acá, bueno, porque hay que ver cuando hace el I++ para llegar al /0. Y ¿probamos? ¿La lógica se entendió? Sí, arriba donde estaba el if, ¿está bien esas llaves que sean las dos abiertas? Esta y Arriba y esta. abajo del if. Esta es del while, Ah, ¿sí? Ay, pero es espera. como una apertura, ¿no? Claro, exacto. Y todas estas instrucciones. Ah, no, yo tampoco, pero lo vamos a hacer ahora. Sí. Hoy empecé con Python con los chicos del colegio y les dije, bueno, ahora vieron todo eso que no le dábamos bolilla, bueno, ya van a tener que empezar. Bueno, ahí, y esto es del while, y este cierra el while. ¿Sí? Borro esto para que no maree tanto. ¿Sí? Ujú. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí, está ¿Sí? perfecto. Bien, probamos. Con las distintas, se supone que si yo pongo Ana y Ana, me dice que son iguales. Vamos a probar con otra. Ana y APA son distintas, son iguales. Bueno, vamos a pensar. Para mí, voy a imprimir, quiero imprimir en PDF. Vamos a poner. Vamos Tengo a una ver. pregunta. Si vos querés hacer en el else un break, porque son Sí, distintas, pero antes del break está imprimir son distintas. sí.
el que estaría mal no es que son distintas, sino el que que son son iguales. claro. Está bien. Pero quiero ver esto, a ver qué pasa. Estoy imprimiendo las variables, ¿sí? A ver qué valores me da. Ana y Apa. Ah, no, está bien, uno y uno. Bueno, vamos a ver por qué imprimir son igual. Ah, porque debe pasar uno más. Ok. Bueno, esto me da bien. ¿Sí? Las dos te dan uno. Sí, porque es la longitud de veces que encontró que eran iguales. Decime, Hilda. No, pensé que tenía que dar 3 por la longitud, por la cantidad de caracteres. Porque se supone que cuando pasa por acá, ya sé que, cuando pasa por acá, ¿sí? Sale del mientras. Entonces sale del mientras y vino acá. Y dijo, encontró una igual, o sea que iguales son iguales. Por eso me dice acá el son iguales. Y eran, miren, si yo pongo Ana y Apa, me dice que son distintas, está bien, viene acá, porque cuando encontró la N, acá estaba la N, ¿no? Claro. Acá estaba la P. Son distintas las palabras, son iguales las primeras letras. Son iguales la cantidad de letras que encontró que eran iguales. Claro. O sea, hay algo ahí que hay que todavía ver. Esperen que hay alguien más en la sala. Aquí quiero entrar. Hola. Entonces, Yo en este momento me perdí qué es lo que estamos buscando. estamos buscando lo siguiente. Para este caso en particular, donde había letras que eran iguales, entonces, ya sé qué voy a hacer. A ver, bueno. Espérenme. Bueno, esto lo saco. Está bien, pero al encontrar uno que es distinto, no me interesa lo que hay después. ¿Sí? Lo que pasa es esto, mirá, Hilda. Cuando yo pongo acá dos palabras, Ana y Anal, no, Anal y Anal, Anap, me dice que son distintas porque encontró la L es distinta a la P, pero de casualidad, en este momento, al recorrer, encontró antes algunas que eran iguales. La A Sí. era igual, la N era igual y la A era igual. Entonces, la Sí. cantidad de veces que recorrió es igual a las iguales que encontró, porque todas las Sí. anteriores encontró. Entonces, como yo puse una condición acá, que le diga que son iguales, si la cantidad de veces que recorrió es igual a la cantidad de veces que recorrió es esta, ¿no? Y la cantidad de veces que encontró que se cumplía esta condición, o sea que cada carácter que estaba comparando, ahí yo pregunté si eran iguales, la cantidad de veces que recorrió y la cantidad de veces que encontró que eran iguales, ahí yo le dije que eran iguales, y él me dice sí, porque encontraste 3 que eran iguales, ¿sí? Y recorriste 3 veces hasta salir. O sea que ahí coincide. Entonces yo hice lo siguiente, dije, bueno, si no son iguales, listo, le digo que iguales es igual a 0 y ya, chao. Chau pichu. Claro, porque yo venía contando, ¿no? Acá. Venía contando A con A, una. N con N, una. A con A, una. Ahora, cuando yo encuentro que son distintas, no me importa la cantidad de iguales que encontré. Si ya está. Yo ya encontré que eran distintas. O sea que de iguales no tienen nada. Claro, si yo ya, claro, el ciclo deja de correr porque encontró que vino por este else, porque esta condición no se cumplía. Entonces vino por el else. No, no porque los imprimí, sino porque yo los imprimí para ver qué daban en realidad. Los imprimí. Sí, sí, no, te aparece, mira, te aparece lo mismo. Espera que salga esto. Para el caso te aparece lo mismo.
Esta es una palabra media fea. ¿Ves? Que no está ahí el error. Claro, solamente me tiene que decir o si son iguales o son distintas, pero no pueden ser iguales y distintas. Pero ¿qué pasa? En este caso en particular, cuando está recorriendo, cuenta, la primera es igual, sí, iguales vale 1. La segunda es igual, sí, iguales vale 2. La tercera es igual, sí, iguales vale 3. La que está en la posición, la cuarta es igual, sí, no, y entonces viene por acá. ¿Sí? Recordando que i vale 3 e iguales vale 3, porque de los 3 caracteres anteriores, ¿sí? De los 3 anteriores se encontró que eran iguales. Ah, sí, mira, si son distintas, listo. Le digo que iguales vale 0, entonces esta condición no se va a mostrar nunca. O sea, si no son iguales, si son distintas, ¿para qué quiero saber? Seguir contando cuántas letras encontré igual. Yo no quiero saber cuántas letras iguales tiene la palabra. Yo quiero saber si todas son iguales o no. Igual, pregunta, ¿no? Dale. Supongamos, Sí. porque ahora uno se mete en el programa y dice, bueno, pero capaz que en algún momento ese dato sí te va a servir. Y cuando vos lo pones un 0 más en forma, como quien dice, a fuerza bruta, por decirlo de alguna manera, no se me ocurre otra. Pero la realidad es que cambiás algo que venía siendo automático, vos lo asignás, ¿es así? Le asignás un 0 por esa Claro. condición. Pero ponele que quiera, vos ahora perdés cuántas coincidencias entre letras hubo, ¿puede ser o no? Sí, en este caso porque no lo necesito. No, ya sé. También podría tener el largo de la palabra y entonces directamente comparar con el largo de la palabra la cantidad de iguales que tengo y listo. Y no necesitaría ni siquiera esto. O sea, si yo conozco cuál es el largo de la palabra y Sí. comparo si cada carácter es igual, con esto me alcanza y me sobra, porque después comparo iguales con el largo de la palabra y listo. Claro. Si coincide, son iguales, si no coincide, no son iguales. Exacto. Yo para no modificar, en realidad lo que yo pensé bajo este algoritmo que ya está hecho, ¿sí? Sí. Después vieron ustedes que había otras maneras de hacerlo, de pensarlo. Claro. Recorres hasta el final, comparás, y si la cantidad de veces que encontró que eran iguales es igual al largo, listo, son iguales. Sí, acá claro, no me interesa ya saber cuántas letras encontraste que eran las mismas, porque ya encontré una que era distinta, así que todo lo que pasó antes no me importa. No. Y aparte, ¿saben cuál es el tema? Encontrar todas las, ¿cómo se llama? Que sirva para todas las opciones posibles de ingresar cadenas. Porque ustedes probaban, si ponían, ¿cómo es que se llama? Las primeras eran iguales, ya me salía que eran iguales. Entonces hay que buscar siempre todos los posibles juegos de datos para que funcione con todos los casos. Claro. Es que no, ahora igual te pasa el código. Igual lo prueban, ¿sí? Tranqui. Los profes somos especialistas en encontrar errores. No, mentira. ¿Vieron? Para eso nos pagan. Exactamente. Que es más, miren, es más difícil encontrar el error y querer solucionarlo a veces que escribir en sí un algoritmo. Porque
tratar de, a veces, ahí mandé al chat, para que después lo prueben, ¿sí? Es más difícil sentarse a comprender la forma que lo pensó el otro que ponerse a pensar uno. Bueno, ahí vamos. Hilda. Bueno, Paulo, cuénteme. Digan ustedes. No, yo en esto que hiciste recién, vos en un momento dijiste porque vos contás las palabras o las Sí. letras, no me acuerdo. Mirá, a ver si yo lo tengo. Que hay un comando, ¿no? No, nosotros, a ver si es este. Entero. Este es el que usamos el otro. Claro, hay ya, hay una función, claro, hay una función, ¿sí? Que, bueno, el len en general se llama en casi todos los lenguajes, pero lo que estamos nosotros tratando de hacer es comprender cómo funcionan las cadenas, porque les vuelvo a decir, ya existe una función en la librería string, ¿sí? Que uno la puede llamar para que compare dos cadenas. Ya existe eso. Ya alguien lo escribió, alguien lo pensó. Nosotros estamos tratando de entender cómo es que funcionan las cadenas de caracteres, porque ya después cuando nos vayamos a otros lenguajes, ya para nosotros va a ser la palabra entera y la vamos a manipular. Pero la idea es que podamos comprender esto de que en realidad una cadena de caracteres es un vector de caracteres. Entonces, nosotros estamos escribiendo algunas funciones que ya existen, ¿sí? Pero para comprender cuál es la lógica de una cadena, de un string, de una cadena de caracteres. Entonces, esta la escribimos nosotros en realidad en clase, si no me equivoco, que es lengthchar, que es el largo de la cadena. Una variable. Claro, en realidad esta es una función, ¿sí? Sí. Que se llama lengthchar, que yo le puse ese nombre, que devuelve un entero, o sea, el tipo de dato que está a la izquierda es el tipo de dato que retorna, ¿sí? El tipo de dato que retorna, y, entre paréntesis, los parámetros que necesita recibir para poder ejecutarse. Entonces, lo que necesita es un tipo de variable que es un vector de caracteres. ¿Sí? Entonces, hay una... Y que vos lo vas a escribir como una palabra. Exacto. Cuando lo lee, en realidad, el scanf, cuando yo le aviso que lo que va a leer es un %s, ya sabe que va a recibir un string, o sea, una cadena de caracteres. Entonces lo lee, y al leerlo, el scanf lo que hace es ponerlo en memoria, y después del último carácter válido que leyó, ahí pone el /0. Eso lo hace el scanf. Está bien. ¿Sí? Por eso en realidad nosotros después, si tenemos que imprimir una palabra, no es que le decimos que print hasta el /0, no, cuando yo pongo el print, lo mismo hace el print. Toma la variable y la muestra, la recorre hasta que encuentra el /0. Por eso todo lo demás que está después del /0, si fuera el caso que sobraran caracteres, no me los muestra. Claro. ¿Volvés a donde estaba al principio, al int, leg, char? Acá. Ahí sí. Y bueno, ahí ya tenés declarado, bueno, y después abajo. Abajo tenés las instrucciones, entonces. Está bien. Estas son, yo no sé cómo. Bien. Entonces tenemos una variable. Ahí recorres digamos, el vector. Exacto. Ay, Dios. Bueno, hasta que me amigue. En una variable local de esta función, que se llama largo, que le puse 0, y entonces yo le digo que mientras la cadena en esa posición, ¿sí? Que es una variable, sea distinta, signo de admiración igual, la admiración es la negación, ¿sí? Igual, que sea distinto del carácter /0, que vaya sumándole 1 a largo. Pregunta, ahí tiene largo, pero digamos, siempre usamos el I y el J, ¿no? ¿Para eso o no? ¿O es otra cosa? Ya digo por convención, por costumbre, lo que sea, o porque vos dijiste que es la posición, ¿dijiste o no? Es la posición, no necesariamente. En realidad, a mí me conviene que las variables tengan el nombre de lo que querés saber, digamos, para lo que la vas a usar. Entonces, ¿ves? Yo, cuando hago return, devuelvo el largo, que es lo que necesito. ¿Sí?
Puede Claro. ser que cuando estemos en ejes de coordenadas, quizás que trabajamos en matrices, y depende de lo que quisiéramos hacer, entonces yo puedo llamar eje X e eje Y para saber cuáles son las filas y las columnas. ¿El return largo que hace, me dijiste? Toda función tiene un retorno, o sea, un valor que devuelve después de ejecutarse. Entonces, la función se ejecuta y devuelve algo al main. Nosotros por acá tenemos el main, que es el programa principal. ¿Hay alguna equivalencia con PCIN en ese sentido? No vimos nosotros funciones, pero nosotros teníamos el algoritmo, sí, nosotros teníamos el algoritmo y usábamos, por ejemplo, la función aleatorio, paréntesis, y entonces ese aleatorio era una función que le retornaba al algoritmo un valor. Lo que pasa es que Sí. nosotros no veíamos cómo se ejecutaba aleatorio, porque eso ya forma parte de la librería de PCInt. Claro. Claro. Está bien. Bueno, entonces con ese ¿Qué return te acordar a Visual? Dime. llega, vuelve, digamos, y empieza de nuevo y sigue leyendo el siguiente carácter. No, todo eso pasa acá. Ah, entonces, El return se ejecuta una vez que termina el ciclo. bien, ¿Sí? perfecto. Entonces, esto se va a ejecutar, o sea, va a definir largo como 0, se va a ejecutar el mientras. Llega todas al las barra veces- 0 y termina. Llega al barra 0, exacto, termina y devuelve al main, en donde está la llamada de esa función, devuelve el valor del largo de la cadena. Está bien. O sea que acá en este print, ¿sí? Yo estoy mostrando como primer argumento el largo de la palabra es, y este %d se va a convertir en ese retorno que me hace la función. O sea, esta es la llamada a la función. Yo escribí, como te decía, del aleatorio, ¿no? Yo Sí. escribí el nombre de la función y entre paréntesis, qué valor, qué parámetro, qué argumento necesita esa función para ejecutarse. En este caso, yo llamo a la función y le paso la palabra. En realidad lo que le estoy pasando es donde comienza. Viste que yo al principio dije que un vector son una serie de variables que están una detrás de la otra. Entonces, si yo sé dónde empieza, sé que para adelante está todo lo que continúa. Sí. ¿Sí? Entonces, acá yo le paso la función y le paso el argumento que necesita. Al ejecutarse esta línea, primero llama a la función, viene acá, se ejecuta, hace lo que tiene que hacer, recorre la cadena hasta que encuentra el barra 0. Llega al return, ahí ya tiene el valor, el resultado, por decirlo así. Exacto, y lo lanza al main, se lo devuelve al main, a donde fue llamado. Entonces, todo eso se convierte, bueno, dependerá la palabra, ¿no? El valor que tenga acá. Entonces, se va a mostrar, el largo de la palabra es, y este %d se va a reemplazar por el valor que está luego el valor de la llamada a la función. O sea que si el programa era, el algoritmo era determinar la longitud de una palabra y se ingrese la palabra y correr esto y ya está, y con eso se devuelve el valor. Exacto, sí. Está bien. ¿Mm? Bueno, está listo por ahora. Okay. Muy básico lo mío, pero bueno, más o menos. No, está bien. Yo igual después puedo subir estas funciones que fuimos haciendo en clase. Ah, porque esta es como yo solucioné el de comparar las palabras. Pero no importa, después lo voy a subir. Ok. Pero no sé, creo que Isla también tenía una consulta. Sí, dime. No, me quedé con algo que había pasado antes, pero ya está, ya lo dijiste. Sí, okay. Ya. Ok. Bueno, cuéntenme. Bien. Yo voy a ir practicando de a poco y a ver si le engancho la vuelta. Es de a poco, ¿sí? Y si... esto se los puedo pasar también. No sé cuántos caracteres. A ver. Si quieren ir probando. Después van a ver que cuando trabajemos con... No me copio todo. Cuando trabajemos con valores numéricos, se van a familiarizar. Cuando yo les diga, hagan una función que sume 2 números, o que recorra un vector y devuelva la suma de todas las... Eso lo van a hacer facilísimo. Lo que pasa es que los caracteres son particulares en C, pero realmente nos da después el poder entender en otros lenguajes de programación qué pasa con esas funciones que llaman un carácter, que permiten insertar una cadena dentro de la otra. Entonces yo ya sé
cómo es la estructura de una cadena de caracteres. No importa que después no estudie la función en sí, pero yo comprendo que lo que pasa es que recorre el vector y donde quiere insertar otra cosa, separa. Bueno, más que nada por estas cuestiones, porque las cadenas son particularmente especiales. ¿Mm? Sí, sí. Y en Python, y hay un montón de cuestiones que son más simples porque ya vienen armadas. Por ejemplo, las cadenas y esas cuestiones. O algunas funciones de usuario, sí. Lo que pasa es que hay algunas cosas que nosotros no vemos. O sea, que ya vienen como presupuestas, digamos. Entonces, no, pero por ejemplo, comprender realmente qué pasa, qué es una clase, qué es un objeto, y que se pueden escribir en C, que obvio, son más difíciles porque vos tenés que construir todo de cero. Te puedo asegurar que trabajar con punteros, listas, filas y colas es mucho más difícil que trabajar con, ¿cómo se llama? Con objetos o con Java, que ya vienen algunas funciones o los métodos predeterminados. Ahora, si vos tenés que empezar a escribir todo de 0, 0, 0, no regalo. Sí, pero más que nada para eso, para comprender realmente cuáles son las estructuras y centrarnos básicamente en la lógica de la programación. Después van a ver, por eso yo digo, ustedes el año que viene, que van a programar en 3 lenguajes distintos, se supondría que cuando, bueno, no sé qué lenguajes verán, eso dependerá de los profes y eso, pero se supone que algunas cosas ustedes ya las van a comprender. No hace falta que otra vez alguien les explique cómo funcionan las funciones, cómo se ejecutan las funciones sobre los caracteres, porque ya lo van a saber cuando les digan, yo sé que ahora parece una pavada porque es verdad, ya está escrito. Es más, en C ya están escritas estas funciones. Pero si no, siempre usamos lo que ya está hecho porque, y sí, pongo len en la cadena, o como se llama ahora, no me acuerdo, strlen, o como se llama, o strcmp, la escribo y listo, compara. Ahora, nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa realmente. O sea, no es que comparo como yo miro 2 palabras, no, no. Es todo el proceso que se hace. Me paro en las cadenas, las recorro. ¿Se entiende por qué hacemos esto? Exacto. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Es lindo. Hay Mira, a mí me parece que todo lo que provoque un desafío, aunque cueste, está bueno. No sé, me parece que cuando uno trabaja, está con esto de la tecnología, eh, cada desafío es una oportunidad para aprender algo distinto. Yo se los digo porque me pasa con sus clases, ¿eh? Porque si no, yo en el secundario tengo una comodidad hermosa. Casi ni preguntan los alumnos. Si vos le decís que la manzana es naranja y te van a decir, genial, profe, ahora la manzana es naranja. Pero, y en cambio ustedes preguntan, repreguntan, me invitan a mí a que investigue, a que quizás buscar otras formas. Bueno, es un desafío. Después, siempre que uno ponga lo mejor, va a ir para adelante. Yo le decía a Paula, bueno, el año que viene me saldrán mejores las clases, o pensaré otra manera, pero bueno, hay que desafiarse, si no nos quedamos siempre en la comodidad de lo que ya sé. Y pasa mucho en programación que somos como un poco así, como que queremos saber todo, como que lo tengo que saber ya, y si no lo sé en este momento, entonces, uy, ¿qué pasó? Pero bueno, a veces hay que decir, no, espera, lo busco, lo miro, déjame que lo piense, porque si no, seríamos máquinas. La máquina hace todo lo que le decimos.
Porque ahora últimamente pasó un poco de moda, pareciera, porque Python se comió todos los lugares, entró a todos lados. Cuidado. PHP, olvídate. Exacto. Y más que nada porque nos invita a estar súper atentos de cada línea de código. O sea, acá tengo que mirar, tengo que expresar exactamente lo que quiero que haga, en qué instancia del código quiero que se ejecute determinada instrucción. Bueno, me parece que como es una base, les vuelvo a decir, lenguajes hay miles y van a seguir apareciendo. O sea, no es que esto se termina en los 3 años que van a hacer la carrera. Los 3 años de la carrera les tienen que dar herramientas para que ustedes puedan seguir aprendiendo, porque acá no terminamos más. Yo, no puedo. Yo les decía que, bueno, ¿no se tienen clase ustedes ahora? Sí, ahora a las 7 creo. Sí, ya estamos. Ok. No. Todas las 7. Les decía que había entendido que esta clase de consulta... Ay, perdón. Que aún falta que aprueben los protocolos para la eventualidad. No, no hay problema, Juani. Supuestamente. Ah, ok, entendí. Bueno, después te escribo por mail, Juani. ¿Te parece? Respóndeme. Dale. Yo en el profesorado... Nos vemos, Ana. Nos vemos. Hasta Vayan luego. a la otra clase. Vayan. Cualquier cosa igual, estamos bastante activos ahí en el chat de funciones, así que cualquier cosa nos vamos escribiendo ahí. Gracias, Analia. ¿Sí? No, de nada, Pablo. Dale, nos Muchas vemos. gracias. Gracias, hasta No, luego. de nada. Que viene, ¿no? Bueno, sí, el lunes, la semana que viene tenemos lunes y jueves. Buenísimo. Bien. ¿Sí? Bárbaro. Nos vemos. Chao.